El día de hoy tenemos el placer de saludar a una gran mujer, además gran periodista. Su nombre es Olga Lucía y le damos hoy la bienvenida, Olga Lucía, bienvenida a este Lente del Poli. Hola Andrés. Bueno, vamos desde el principio. Usted es editora de deportes en uno de los diarios más prestigiosos de este país. ¿Cómo llega una mujer a interesarse por el periodismo deportivo desde el inicio? Claro que sí, Andrés. Pues nada, yo siempre cuento este cuento y hay que contarlo porque cada cosa hay que darle su crédito y nada, yo desde pequeña siempre, mi papá siempre me llevaba los domingos al estadio, me hacía conejo con el parque, entonces desde muy pequeñita me empecé a interesar por los temas deportivos, pero no solamente por el fútbol, también por el ciclismo, por el softball, por ir al salitre a ver bicicross, ir a ver boxeo, entonces tal vez como a los 6 años. Y bueno, y porque mi papá en el estadio me entraba a los camerinos y todo eso, y pues veía a los periodistas entrevistando a los jugadores y eso. Entonces, como desde los 6 años tenía muy claro que quería ser periodista, pero además periodista deportivo, y pues así fue. 10 años después de que salí del colegio hacia la universidad, tenía claro y efectivamente entré a estudiar periodismo a la Jorge Tadeo Lozano y siempre con la mente fija que mi meta era hacer periodismo deportivo. Bueno, Olga Lucía, cuéntenos entonces cómo fue ese proceso de Colprensa de la universidad, más bien a Colprensa. ¿Cómo se dio ese paso? ¿Cómo logró entrar ahí? Bueno, pues como te digo, mi profesora me llevó a hacer prácticas. Cuando yo llegué, me entrevistó el director y el director me mandó para cultura. Y yo, pues nada, con las agallas de una estudiante le dije como no, gracias, mi interés es aprender en deportes. Obviamente él se extrañó un poco, mi profesora me quería matar. Y entonces al director como que le gustó un poco que yo lo desafiara de alguna manera, entonces me entró a deportes. Al comienzo mi jefe y mis compañeros pues era normal, porque en esa época las mujeres pues no estaban en el periodismo deportivo, pues como que no te creían mucho el cuento, pero luego tú empiezas a demostrar tus capacidades y lo que yo siempre digo que esto no es una cuestión de género, sino de tener capacidades y de ser profesional y pues se dieron cuenta que yo era igual de capaz a ellos. Y cuando llevaba apenas 8 meses en Colprensa como practicante me contrataron, es decir, que prácticamente toda mi carrera la hice ya contratada. Antes de graduarme tuve la oportunidad de cubrir un mundial, que fue el Mundial de Estados Unidos. Entonces, pues nada, fue un aprendizaje grande. De hecho, ya la universidad me parecía que me quedaba pequeña porque ya hacía un montón de cosas, pero digamos que fue como un aprovechar el iniciar temprano mi carrera. Bueno, ahora sí cuéntenos ese paso al espectador, ¿cómo se dio? Bueno, yo ya llevaba como 4 años en Colprensa, más o menos lo que dura la carrera en la Tadeo, y nada, un día me llamaron de personal del espectador que alguien había dado mi nombre, pero que pues no estaba en mi hoja de vida ni nada. Juré que alguien, un compañero de Colprensa me estaba haciendo una broma, pues porque uno decía, pero ¿de dónde me van a llamar? Y bueno, efectivamente sí, un compañero que trabajó en Colprensa y que en ese momento trabajaba en el espectador dio mi nombre. Fui, hice todas las entrevistas, 1 millón de entrevistas, exámenes, bueno, todos los exámenes psicológicos, todo esto. Y me contrataron, pero yo iba a entrar a la sección de Nación, que pues no era tan chévere porque no era mi sueño, pero tenía claro que era dar el gran salto de Colprensa al espectador, que era como mi meta fija desde que empecé a trabajar y a escribir. Entonces dije que bueno, que sí, y el editor general, que fue el que me entrevistó, me dijo como quédate tranquila que cuando haya un hueco en deportes yo te paso. Y resulta que yo entraba como un lunes y el viernes una periodista que trabajaba en deportes que llevaba como 22 años renunció de la nada. Pues de la nada no, ella tenía a su esposo enfermo hace mucho tiempo en Medellín y ella ese día decidió que lo mejor era irse a Medellín a cuidar a su esposo. Y pues nada, entonces yo el lunes entré derecho a deportes, no entré a Nación nunca, nunca conocí ni el jefe ni el escritorio, entré derecho al espectador a deportes y obviamente sí fui muy feliz, era como el sueño de la vida en el espectador en deportes. Y luego de 2 años de periodista, el espectador cambió de dueño, llegó el grupo Santo Domingo, sacaron todos los editores que estaban en esa época, que llevaban muchos años, 40 50 años de editores desde que empezaron con don Guillermo Cano. Y pues el grupo Santo Domingo, de hecho, ya todos ellos estaban pensionados, no era echarlos, pues era como decirles ya no más. Entonces Gracias por sus servicios. llegó el grupo Santo Domingo, sacó todos los editores que llevaban muchos años y puso mucha gente joven. Y bueno, yo tuve la fortuna, gente joven de afuera, y yo tuve la fortuna que bueno, se fijaron en mí y entonces ya hace casi 17 años que soy la editora de deportes del Espectador. Bueno, Lucía, entonces cuénteme cómo o qué logros, qué grandes
recompensas le ha dado a usted el periodismo? Bueno, no todas. O sea, desde que entré a trabajar, el mismo día en que entré a trabajar a Colprensa, siento que soy una bendecida por Dios y que todos los días pues tengo un millón de recompensas. Pues primero trabajar en lo que a ti te gusta, ¿cierto? Que te paguen por hacer lo que a ti te gusta y por la pasión de tu vida. Y segundo, pues nada, ir a cubrir muchas cosas que son como un posgrado, una maestría para un periodista deportivo. Entonces, nada, tener la oportunidad de estar en mundiales, en Juegos Olímpicos, en eliminatorias al Mundial, en Copas Américas, en Vuelta a Colombia. Entonces, como todas esas cosas que te dan la oportunidad no solamente de ir a trabajar, porque toca ir a trabajar demasiado duro, sino que puedes ser testigo como de los mayores logros de los deportistas colombianos, pero también puedes ir a visitar otras culturas, ver a los deportistas más importantes del mundo entero, ser testigo de grandes récords mundiales y uno cuando está sentado por allá en esos lados se acuerda de que gracias a que algún día decidí ser periodista deportiva y estoy en un medio tan importante como El Espectador, pues tengo la fortuna de poder vivir esas cosas en vivo y en directo. Bueno, Olga Lucía, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. A todos muchísimas gracias por esta entrevista. Ella es Olga Lucía Barona, editora de deportes del Espectador, una gran persona, una gran profesional y por supuesto esperamos volverla a tener muy pronto aquí en el Politécnico. Claro que sí, gracias.